Imagina un mundo tejido con dos hilos, entrelazados con fuerza y eternamente enfrentados. Un hilo es de seda, teñida del color de las flores de cerezo, perfumada con incienso y tinta caligráfica. El otro es de acero templado, frío, afilado y con un fuerte olor a sudor y sangre de caballo. Este es el Japón del período Heian, que comenzó en 794. Este es el mundo donde nacerán los samuráis. En la capital de Heian-kyo, la ciudad de la paz y la tranquilidad, la vida era un arte. Tras los biombos de seda y las paredes de papel de la corte imperial, los aristócratas competían no por la fuerza, sino por la gracia. Cada gesto, cada sílaba de un verso tanka, el tono de un kimono elegido para la estación, todo se regía por un código invisible de refinamiento. El poder aquí no se medía por el número de guerreros, sino por la profundidad de la comprensión del mono no aware, el melancólico encanto de las cosas. El emperador, descendiente de la diosa del sol Amaterasu, era una deidad viviente, el centro del universo, pero su universo se reducía al tamaño de los jardines del palacio, donde las únicas batallas eran concursos de poesía y las únicas armas, el pincel y la tinta. Más allá de los muros del palacio, en las provincias lejanas, el imperio se desmoronó. El sistema de servicio militar obligatorio, copiado de modelos chinos, fracasó. El campesino, arrancado de su campo, era un soldado mediocre. Soñaba no con la gloria, sino con el arroz y la paz. Los caminos se deterioraron y los bandidos los dominaban. Los piratas aterrorizaban la costa. El gobierno central, sumido en intrigas cortesanas y disputas estéticas, ya no podía proteger a sus súbditos. Sus decretos no llegaban a las afueras, y si lo hacían, caían en la indiferencia y el desprecio. Un lugar sagrado aborrece el vacío. El poder, tras haber caído de las manos mimadas de la aristocracia capitalina, fue recuperado por manos rudas y curtidas. Eran las manos de los terratenientes provinciales. Muchos de ellos eran descendientes de los hijos menores de emperadores, enviados lejos de la capital para criarlos y así evitar que representaran una amenaza para el trono. Irónicamente, se convertirían en esa amenaza. Para proteger sus crecientes propiedades privadas, sus haciendas shuen, de bandidos y vecinos codiciosos, estas personas comenzaron a armarse. Reunieron a su alrededor grupos de leales, miembros de las familias, sirvientes, arrendatarios, aquellos dispuestos a cambiar sus azadas por espadas a cambio de favores y tierras. Así nació una nueva clase social. Aún no se les llamaba samuráis en el sentido habitual, sino bushi, hombres de armas. Y no se parecían en nada a los nobles caballeros de las leyendas posteriores. Eran pragmáticos, no filósofos. Su hogar era la silla de montar. Su arma principal era el arco largo, el yumi. La destreza del arquero a caballo se valoraba mucho más que la esgrima. Su armadura era funcional, diseñada para el movimiento, no para desfiles. Su lealtad era personal y concreta. No servían a la idea abstracta del imperio, sino a su señor, aquel que les proporcionaba alimento, un caballo y armas. Era un pacto sencillo, brutal y honesto, sellado no con papel, sino con un juramento. El siglo X presenció el despertar de esta nueva fuerza, y este despertar tuvo un nombre: Taira no Masakado. Un caudillo provincial de la región de Kanto, descendiente del emperador, entró en conflicto con sus propios parientes por tierras. La disputa escaló hasta convertirse en guerra. La guerra derivó en una rebelión abierta contra el gobierno central. En 939, Masakado capturó la capital provincial y, de forma inconcebible,
se proclamó el nuevo emperador. Para la refinada corte de Heian-kyo, aquello fue un escándalo. Un bárbaro del este se atrevió a desafiar el orden divino. Por primera vez en siglos, un guerrero de provincias desafió directamente el trono del crisantemo. La rebelión de Masakado fue finalmente sofocada y su cabeza exhibida públicamente en la capital. Pero el fantasma ya había salido a la luz. Todos comprendieron que el verdadero poder ya no residía en la poesía ni en la ceremonia, sino en la superioridad numérica y la lealtad de los jinetes armados. La corte se vio obligada a reconocer que, para enfrentarse a un tipo de bushi, se necesitaba otro. La sombra de una espada se proyectó sobre el trono de crisantemos. Aún no se sabía si esa sombra se convertiría en protección o en mortaja. El mundo de la armonía grácil y el mundo de la fuerza bruta colisionaron. Y en la frontera de estos dos mundos, entre el estruendo de los cascos y el silbido de las flechas, se forjó el carácter del futuro maestro de Japón. El código de su vida aún no se había escrito. Se escribió con sangre en el campo de batalla y se grabó en los corazones con la devoción a su Señor. La historia del Bushido apenas comenzaba. Imagina la capital, Heian-kyo, a finales del siglo VIII, un mundo tejido de bruma y sueños. Aquí, en un laberinto de elegantes palacios y cuidados jardines, el aire está impregnado del aroma del incienso y el susurro de la preciosa seda. La vida entre la aristocracia es un ritual perpetuo, donde el valor de una persona no se mide por la fuerza de su mano, sino por la gracia de sus versos, el conocimiento del tono adecuado para su kimono y la capacidad de adivinar el estado de ánimo de la caprichosa luna. El emperador es un dios viviente, pero su poder no es más que una sombra proyectada por el poderoso clan Fujiwara, que gobierna desde las sombras, casando a sus hijas con los herederos al trono. Este es un mundo donde la intriga es más afilada que cualquier espada, y una palabra escrita con tinta sobre papel de arroz puede decidir el destino de toda una familia. Parece como si esta frágil y refinada civilización perdurara para siempre. Pero más allá de las paredes de papel de este mundo, más allá de las puertas finales de la capital, nacía otro Japón, una tierra empapada de sudor y sangre. Aquí, en las provincias, a cientos de leguas de la capital, los edictos del emperador eran poco más que ecos lejanos. El poder de la corte era una ilusión. Los verdaderos amos eran los grandes terratenientes, los gobernadores enviados desde la capital y pronto olvidados, y los abades de los monasterios adinerados. Su riqueza residía en la tierra y el arroz que en ella crecía, y donde hay riqueza, siempre hay quienes buscan arrebatársela. El ejército centralizado, creado a semejanza del modelo chino con campesinos reclutados a la fuerza, resultó completamente ineficaz. Esta gente no quería luchar, quería volver a sus campos. Los bandidos formaron bandas, los piratas asolaron la costa y, en el norte, las belicosas tribus Emishi, ancestros de los Ainu, no tenían intención de someterse a los hijos del cielo de Heian-kyo. Las propiedades indefensas, conocidas como shoen, ardieron. Las cosechas fueron saqueadas. La ley y el orden se convirtieron en meras palabras. Y en este vacío de poder, en este hervidero de anarquía, nació un hombre nuevo. No escribía poemas sobre flores de cerezo. Su mano no movía un pincel, sino la empuñadura de una espada. No buscaba la iluminación en la contemplación. La encontró en la cuerda del arco tensada al máximo. No le importaba el rango cortesano. Solo le importaba la lealtad a su señor, aquel que le había dado tierras, un caballo y armas. Se hacían llamar Bushi, gente de guerra. Eran descendientes de aristócratas empobrecidos,
hijos menores de familias nobles que no encontraban lugar en la corte, o simplemente los guerreros más fuertes y hábiles de los clanes locales. Se reunían en torno a un influyente protector, formando su séquito personal, sus colmillos y garras. Sus vidas se definían por un solo verbo: saburau, servir. De esta palabra, de esta idea de devoción total y personal, surgiría más tarde el nombre que resonaría en todo el mundo: samurái. Pero eso aún está muy lejos. El Bushi de los siglos IX y X no es el espadachín con elaborada armadura de las leyendas posteriores. Es, principalmente, un arquero a caballo. Su dios principal es el arco largo asimétrico, el yumi. Su templo es el lomo de un corcel fiel, un jinete, galopando a toda velocidad, uno con su caballo, capaz de disparar 3 flechas antes de que el enemigo pueda siquiera alzar su escudo. Esa es la verdadera imagen del guerrero de esa época. Su armadura, el yoroi, aún es ligera y flexible, lo que le permite moverse con libertad. Y cruzada a su espalda, curvándose como una media luna, lleva la espada larga, el tachi. Todavía no es su arma principal. Es un arma de último recurso, un símbolo de estatus, una hoja para el combate cuerpo a cuerpo cuando se han agotado las flechas, y el enemigo aún sigue con vida. Estos ejércitos privados, estas hermandades de guerreros unidos por juramentos de lealtad, se convirtieron en el único poder real en las provincias. Defendían las fronteras de las haciendas, recaudaban impuestos para sus señores, sofocaban rebeliones y libraban guerras interminables con los vecinos por un pedazo de arrozal. Durante años, décadas, perfeccionaron sus habilidades en el crisol de estas pequeñas pero brutales escaramuzas. Crearon sus propias leyes, su propio código de honor, que nada tenía que ver con las refinadas normas de la corte de la capital. Allí, lo que se valoraba no era la gracia, sino el coraje, no las insinuaciones, sino el golpe directo, no el linaje, sino la capacidad de sobrevivir y vencer. Los aristócratas de Heian-kyo inicialmente despreciaban a estos rudos provincianos. Los llamaban bárbaros del este, avergonzando sus manos callosas y sus rostros curtidos por el sol. Los utilizaban como simples instrumentos, contratándolos para sofocar rebeliones o dirimir sus propias disputas cuando la intriga resultaba insuficiente. No comprendían que, al fomentar la creación de estos ejércitos privados, estaban construyendo con sus propias manos una fuerza que algún día los atacaría. Cada escaramuza en la frontera, cada flecha disparada contra un bandido, cada campaña contra los emishi, todo ello templó el acero de la nueva clase. Mientras la corte en la capital se sumía lentamente en el ritual y la poesía, en las afueras del imperio crecía una fuerza que pensaba en términos de lealtad, deber y batalla. Las espadas forjadas en el caos de las guerras provinciales adquirieron voluntad propia, y su frío acero ya proyectaba una sombra sobre los dorados tejados de la capital. Una sombra que, en el siglo XI, comenzaría a espesarse hasta convertirse en una nube de tormenta, a punto de estallar en una tempestad que cambiaría para siempre la faz de Japón. Siglo XII. Japón. La era Heian vive sus últimos días, elegantes pero frágiles. En la capital, Kioto, la aristocracia cortesana escribe poesía, compite en caligrafía y se sumerge en rituales, cada vez más alejados de las duras realidades del país. Y en las provincias, a lo largo de vastas extensiones surge una nueva fuerza, una fuerza forjada en acero, disciplina y sangre. Son los samuráis, guerreros. 2 clanes se alzan por encima de todos los demás, como 2 cumbres destinadas al choque. Se llaman Taira y Minamoto. Su historia es una de rivalidad, tan antigua y amarga como el sake añejo.
Los Taira, cuyos estandartes resplandecían rojos como el sol poniente, eran maestros de la política que lograron integrarse en la corte imperial. Los Minamoto, portando estandartes blancos, color de la pureza y la protección divina, eran guerreros de pura cepa. Su fuerza radicaba en la espada y la lealtad de sus vasallos. Los primeros truenos resonaron a mediados de siglo. La rebelión de Hogen en 1156 y la rebelión de Heiji en 1160. Si bien no se trataba aún de guerras a gran escala, sí fueron brutales golpes de palacio en los que los clanes samuráis se alzaron como la fuerza decisiva. En estos enfrentamientos, los rojos salieron victoriosos. Los Taira, liderados por su brillante e implacable líder, Kiyomori, aplastaron a los Minamoto. Los jefes de los clanes fueron ejecutados. Sus hijos al parecer estaban condenados. Taira no Kiyomori alcanzó un poder inimaginable para cualquier guerrero anterior. No solo influyó en el emperador, sino que se convirtió en una figura poderosa por derecho propio. Casó a su hija con el emperador y colocó a su nieto, el joven emperador Antoku, en el trono. Este samurái, originario de provincias, se convirtió en el gobernante de facto de Japón. Sus guerreros patrullaban las calles de la capital y sus funcionarios ocupaban puestos clave. Banderas rojas ondeaban por todo el país. Parecía que el blanco de los Minamoto había sido borrado para siempre de la historia. Pero Kiyomori cometió un error. Un error nacido de un atisbo de clemencia, o quizá de la arrogancia de un conquistador. Perdonó la vida a varios hijos del líder Minamoto al que había asesinado. Entre ellos se encontraba un muchacho de 13 años llamado Yoritomo. No fue ejecutado, sino exiliado a la remota provincia de Izu. Durante 20 largos años, Minamoto no Yoritomo vivió bajo vigilancia, lejos del poder y la gloria. Cultivaba la tierra, estudiaba textos budistas y se casó. Pero tras la máscara de un humilde exiliado se ocultaba una mente fría y calculadora que no olvidaba nada ni perdonaba nada. Esperó, guardó rencor, aprendió, y llegó el momento. En 1180, un príncipe de sangre imperial, humillado por el poder absoluto de los Taira, emitió un decreto que llamaba a todos los guerreros leales al trono, y en primer lugar, al clan Minamoto, a tomar las armas contra los usurpadores. Este llamado fue la chispa que encendió la mecha. Yoritomo hizo el estandarte blanco. Por todo el país, los samuráis descontentos con el dominio de los Taira comenzaron a unirse a él. La guerra que se conocería como la Guerra Genpei dio comienzo. 5 años de fuego, acero y traición que cambiarían Japón para siempre. A Yoritomo se le unió su hermano menor, de quien apenas sabía nada. Se llamaba Yoshitsune. Mientras que Yoritomo era estratega y político, Yoshitsune había nacido para la batalla. Audaz, carismático, un genio para los ataques relámpago y las soluciones poco ortodoxas, condujo a los ejércitos Minamoto a victoria tras victoria, aplastando repetidamente a las fuerzas Taira, numéricamente superiores. El punto culminante llegó en 1185, en el estrecho de Shimonoseki, cerca de la ciudad de Dan-no-ura. 2 flotas se encontraron. Del otrora todopoderoso clan Taira solo quedaban cientos de barcos, en cuyas cubiertas viajaban sus mejores guerreros, sus mujeres, sus hijos y el joven emperador Antoku, ataviado con sus insignias imperiales. Esta fue su última batalla. Al principio la batalla favoreció a los Taira. Sus experimentados marineros aprovecharon la corriente, lanzando una lluvia de flechas sobre los barcos Minamoto. Pero entonces sucedió algo que los cronistas llamarían designio divino. La marea cambió. El viento cambió. Los barcos Minamoto cargaron. La batalla degeneró en una sangrienta masacre en las cubiertas.
Banderas blancas aplastaban a las rojas. Cuando el resultado se hizo evidente, la tragedia final se desarrolló en el buque Insignia Taira. Para evitar que las sagradas insignias y el divino emperador cayeran en manos enemigas, la viuda de Kiyomori tomó en brazos a su nieto de 8 años, el emperador. «Hay una capital bajo las olas», le dijo, y se adentró en las turbulentas aguas del estrecho. Muchos otros samuráis Taira y sus esposas la siguieron. Prefirieron la muerte a la vergüenza del cautiverio. El clan Taira, que había gobernado Japón, dejó de existir en un solo día. La guerra había terminado. Los Minamoto resultaron victoriosos. Yoritomo se convirtió en el hombre más poderoso del país, pero había aprendido la lección de su enemigo, Kiyomori. No fue a Kioto a perderse en intrigas cortesanas. En cambio, lejos de la capital, en la pequeña ciudad de Kamakura, estableció su propio cuartel general, su propio gobierno. Lo llamó Bakufu, gobierno en una tienda. Era un sistema de gobierno sencillo, eficaz y completamente nuevo. El gobierno de los guerreros, no de los cortesanos. El emperador permaneció en Kioto como símbolo divino, pero el verdadero poder militar y político residía ahora en el comandante supremo militar, el shogun. Así, entre fuego y sangre de las cenizas del clan Taira y el triunfo de los Minamoto, nació el shogunato, y el mundo de los samuráis jamás volvería a ser el mismo. A mediados del siglo XIII, Japón era un mundo aparte. Las islas envueltas en una bruma salada se regían por sus propias leyes, donde el honor se valoraba más que la vida misma, y la esgrima era casi una senda espiritual. Los samuráis, la élite del país, perfeccionaban sus habilidades en duelos ritualizados y guerras locales. Su mundo era predecible, su enemigo, claro. Ignoraban que al otro lado del mar, en el continente, había nacido un poder ajeno a sus nociones de honor, un poder que no distinguía entre guerrero y campesino, entre castillo y aldea. Este poder se llamaba el Imperio Mongol. El nieto de Genghis Khan, el gran Khan Kublai, tras completar la conquista de China, dirigió su mirada hacia el este. No necesitaba gloria, sino vasallos. Enviados que exigían sumisión llegaron a Kamakura, la capital del shogunato, pero el regente, Hojo Tokimune, joven e inflexible, siempre daba la misma respuesta: la negativa. Los últimos enviados fueron ejecutados, desafiando así al imperio más poderoso que el mundo jamás había visto. La respuesta no tardó en llegar. En el otoño de 1274, el horizonte frente a la costa de Kyushu se oscureció. No eran nubes, eran mástiles. 900 barcos transportaban un ejército invasor, más de 30.000 guerreros, mongoles, chinos, coreanos. Era un nuevo tipo de ejército, un Moloch multinacional cohesionado por una férrea disciplina en el que marineros coreanos, ingenieros chinos y jinetes mongoles actuaban como un solo organismo. Los samuráis desembarcaron en la costa de la bahía de Hakata. Ataviados con relucientes armaduras y con los estandartes familiares a la espalda, estaban listos para la batalla, tal como la entendían. Un jinete avanzaba, proclamando a viva voz su nombre, su linaje, relatando las hazañas de sus ancestros y desafiando a un digno oponente a un duelo. No era fanfarronería, era un ritual, un preludio a un choque de iguales. Pero del otro lado, no había iguales, había una horda. Las filas mongolas no vacilaron ante el desafío del samurái. Ni un solo guerrero dio un paso al frente. En cambio, un estruendo ensordecedor de tambores y gongs de bronce resonó, la señal para atacar. El muro de guerreros alzó sus arcos al unísono, y una lluvia de flechas cayó sobre el jinete solitario. Flechas con puntas envenenadas.
Descarga tras descarga, la infantería avanzaba en densas filas, mientras proyectiles de arcilla volaban tras ellos, explotando con un estallido ensordecedor y esparciendo metralla. Era un arma que los japoneses jamás habían visto. Pólvora. La batalla se convirtió en una masacre. La destreza individual del samurái, su virtuosismo con la espada y la lanza, resultó inútil ante la maquinaria bélica coordinada e impersonal. Los japoneses se retiraron, sufriendo pérdidas terribles. Sus tácticas, perfeccionadas durante siglos, se desmoronaron ante un enemigo que luchaba no por la gloria, sino por la aniquilación total. Los invasores habían establecido una cabeza de puente en la costa y parecía que el destino de Japón estaba sellado. Pero mientras los barcos mongoles fondeaban en la bahía para pasar la noche, el cielo cambió. Se levantó un viento que se convirtió en una furiosa tormenta. Las olas arrojaban los toscos barcos de fondo plano unos contra otros, rompiendo remos y mástiles. Al amanecer, un tercio de la flota yacía en el fondo del mar o había sido arrastrada a la costa. Tras haber perdido miles de soldados no por las espadas, sino por los elementos, los mongoles, desmoralizados, abordaron los barcos supervivientes y partieron. Japón se salvó, pero todos lo comprendieron. Esto era solo un respiro. Regresarían. Durante los siguientes 7 años, las islas se convirtieron en una fortaleza. Bajo el liderazgo del shogunato, se llevó a cabo una movilización sin precedentes. A lo largo de toda la bahía de Hakata, durante muchos kilómetros, los japoneses erigieron una muralla de piedra, el Genko Borui. La muralla era baja, de apenas 2 metros, pero suficiente para detener a la caballería y obligar a la infantería a desmontar bajo el fuego de los arqueros. Los samuráis también cambiaron. Aprendieron de sus errores y adoptaron las tácticas del enemigo. Formaron escuadrones, aprendieron a trabajar en equipo y abandonaron los duelos de honor en favor de la cruda necesidad de sobrevivir. En 1281, la horda regresó. Esta vez la flota era verdaderamente monstruosa. Las dos armadas, la del sur y la del este, sumaban 4.400 barcos y aproximadamente 140.000 guerreros. Fue la mayor flota de invasión de la historia de la humanidad hasta el siglo XX. Bloqueó el mar, pero otro pueblo lo esperaba en la costa. La muralla resistió firme. Los samuráis no lucharon como héroes solitarios, sino como una fuerza unificada. Realizaron audaces incursiones nocturnas en pequeñas embarcaciones, incendiando los enormes barcos enemigos, asaltando sus cubiertas y sembrando el caos en la oscuridad. La invasión se estancó en un prolongado y sangriento asedio que duró más de 50 días. El inmenso ejército quedó atrapado en sus barcos, sufriendo escasez de suministros y enfermedades. Esperaron, semana tras semana. El mar estaba atestado de barcos, y entonces llegó el verdadero viento. El 15 de agosto el cielo del sureste se oscureció. No era una tormenta, era un tifón de fuerza bíblica, un viento que desgarraba la piel de los rostros y aullaba como 1000 demonios. El océano se estremeció, convirtiéndose en un caldero hirviente. Los gigantescos barcos de la armada, muchos de ellos barcos fluviales construidos apresuradamente e inadecuados para alta mar, fueron arrancados de sus amarras. Fueron arrojados contra las rocas costeras, chocando unos contra otros. El sonido de los mástiles rompiéndose y los gritos desesperados de decenas de miles de personas ahogándose se mezclaron con el rugido de los elementos. Cuando el tifón amainó 2 días después y salió el sol, se reveló una escena apocalíptica. La costa estaba sembrada durante kilómetros de naufragios y cadáveres de hombres y caballos. De los 140.000 guerreros de Kublai,
apenas una quinta parte regresó a casa. La flota más grande de la historia había sido destruida. Los japoneses se alzaron sobre su muralla, contemplaron la obra de la naturaleza y comprendieron. No fueron solo sus espadas las que los salvaron, sino también los dioses. Así nació la leyenda de Kamikaze, el viento divino, protector de la tierra sagrada de Yamato. Esta creencia en su propia invulnerabilidad y en la protección divina se arraigaría profundamente en la conciencia nacional y marcaría su destino durante los siglos venideros. Los samuráis se mantuvieron firmes, pero el precio de esta victoria los transformó para siempre, tanto a ellos como a su país. Llegó a su fin la era de las provincias en guerra. El humo de los castillos incendiados se disipó y la hierba comenzó a crecer en los campos donde habían combatido los ejércitos. En 1603, Tokugawa Ieyasu culminó la unificación de Japón y el país entró en un período de paz larga, casi sobrenatural. 2 siglos y medio sin grandes guerras. 2 siglos y medio en los que la principal función del samurái, matar y morir en el campo de batalla, dejó de ser necesaria. ¿Qué le ocurre a un lobo cuando desaparece el bosque? ¿Qué le ocurre a un guerrero cuando termina la guerra? Esta pregunta, silenciosa y afilada como una katana, confrontó a toda una clase social. Cientos de miles de hombres, nacidos y criados para la batalla, se encontraron en un mundo donde se valoraban habilidades como llevar la cuenta, componer poesía y realizar ceremonias del té. Sus armaduras, cubiertas de cicatrices de batalla, acumulaban polvo en los almacenes. Sus espadas, reliquias familiares que se habían convertido en una extensión de sus almas, se habían transformado en meros símbolos de estatus. Eran la clase dominante, la élite, pero su función primordial se había desvanecido. El vacío que reemplazaba el fragor de la batalla era más aterrador que cualquier enemigo. Los samuráis corrían el riesgo de convertirse en parásitos ociosos, aristócratas armados sin propósito, cuyo único privilegio era portar 2 espadas y atacar a los plebeyos con impunidad. Este era el camino a la degeneración, el camino a la deshonra. Fue en ese silencio, en ese vacío existencial, donde nació una nueva clase de batalla. Una batalla no por tierras ni poder, sino por el sentido de la existencia. Las armas no eran lanzas ni flechas, sino pinceles y tinta. La respuesta no provino del campo de batalla, sino de las páginas de libros antiguos. Los intelectuales japoneses, muchos de ellos samuráis o ronin, se volcaron hacia el neoconfucianismo. Esta doctrina, originaria de China, proponía un modelo jerárquico estricto de la sociedad, en el que cada clase social tenía su propio papel y responsabilidad. Hablaba de deber, lealtad, superación personal y armonía. Para los samuráis que buscaban un nuevo fundamento, esto fue una revelación. Encontraron en esta filosofía extranjera las palabras que podían describir su propio camino idealizado. Y aquí entra en escena el hombre cuyo nombre está inextricablemente ligado a la codificación de la ética samurái, Yamaga Soko. No fue un gran comandante, ni ganó ninguna batalla famosa. Fue un pensador, un ronin, un erudito, un estratega, cuya vida abarcó la cúspide de este gran mundo. Soko observó a sus contemporáneos samuráis y los vio en decadencia. Vio dandis más preocupados por el estilo de sus kimonos que por cultivar su espíritu. Vio funcionarios enfrascados en intrigas. Vio una clase que había olvidado su propósito, y Yamaga Soko decidió recordárselo. En obras como El entrenamiento básico de un guerrero y El camino del guerrero, revolucionó la mentalidad. Argumentó que la misión del samurái no desaparece en tiempos de paz,
sino que se vuelve más compleja e importante. Un guerrero, según Soko, debe ser más que un simple especialista en violencia. Debe convertirse en un modelo moral y ético para toda la sociedad. Los agricultores cultivan arroz, los artesanos crean objetos, los comerciantes intercambian bienes. ¿Y cuál es la función de un samurái que no lucha? Su función es ser la encarnación viviente del deber, la justicia, el autocontrol y el honor. Un ejemplo a seguir para todos los demás. Escribió que el camino del guerrero no es simplemente la voluntad de morir, es, ante todo, una vida consciente. Cada acción, desde levantarse por la mañana hasta inclinarse ante el Señor, debe estar imbuida de significado y dignidad. Un samurái debe ser culto, tan versado en poesía e historia como en tácticas de batalla. Debe ser frugal, honesto en los negocios y absolutamente entregado a su deber. Soko destiló el crudo y sangriento espíritu del guerrero de la época de la guerra civil en un refinado sistema filosófico. En esencia, lo que decía era, sí, las espadas ya no son necesarias para la guerra, pero son necesarias como un recordatorio constante de la seriedad con la que debes afrontar cada día de tu vida pacífica. Tu disposición a morir en cualquier momento es lo que le da valor y sentido a tu vida. Fue una idea radical. Transformó al samurái de simple soldado de fortuna en guardián de la civilización. Le otorgó un nuevo objetivo, una nueva lucha, una guerra diaria contra sus propias imperfecciones. El término Bushido, tal como lo conocemos, aún no se había generalizado. Yamaga Soko denominó a su sistema Shido, el camino del noble, el camino del caballero guerrero. Así, en la quietud del estudio, al roce del pincel sobre el papel de arroz, se forjó un nuevo espíritu samurái. El acero de la espada seguía siendo un símbolo, pero su alma ahora se definía con tinta. El guerrero aprendió a ser más que un simple guerrero. Aprendió a ser un hombre. Y este código de honor, forjado en tiempos de paz, esta fusión de la furia ancestral y la sabiduría confuciana, determinaría el destino del samurái durante los siglos venideros y crearía esa misma imagen romántica y trágica que aún hoy cautiva la imaginación del mundo. Desde mediados del siglo XV, el shogunato Ashikaga, otrora invencible, se desmoronó. La autoridad central se evaporó como la niebla matutina sobre Kioto, dejando tras de sí un vacío. Y en ese vacío se vertió una sed insaciable de poder. La tierra tembló bajo los cascos de los caballos y el cielo se tiñó con el humo de los castillos incendiados. Comenzó la era conocida como Sengoku Jidai, el período de los estados guerreros. Duró siglo y medio. Fue una época en la que el mapa de Japón se redibujó no con tinta sobre papel, sino con sangre derramada. Surgió una nueva y aterradora palabra, Kekokuyo. El inferior conquista al superior. El vasallo de ayer podía convertirse en el señor de hoy, y la lealtad se compraba y vendía con la misma facilidad que un saco de arroz. Honor, deber, lealtad. Estos pilares del código Bushido debían ser un faro en la oscuridad que se avecinaba, pero la oscuridad resultó demasiado densa y las llamas de la guerra demasiado intensas. En medio de este caos, antiguas casas nobles cayeron y de sus ruinas surgieron nuevos y despiadados depredadores, los daimios, los grandes nombres. Hombres cuya voluntad era la única ley en sus tierras. Dos titanes encarnaban el espíritu del honor ancestral, incluso en esta nueva y brutal realidad. En el norte, en la provincia de Echigo, gobernaba Uesugi Kenshin, el dragón de Echigo. Se le consideraba el avatar del dios de la guerra Bishamonten. Luchaba no solo por tierras, sino también por la justicia,
tal como él la entendía. Su eterno rival, Takeda Shingen, el Tigre de Kai, era un estratega brillante cuyos guerreros de armadura roja infundían temor en todo Japón. Su enfrentamiento, que culminó en las 5 legendarias batallas de Kawanakajima, se convirtió en una epopeya dentro de otra epopeya. Fue una guerra de gigantes, donde el valor personal y la táctica impecable aún decidían el resultado. Eran los últimos ecos de un mundo que se desvanecía, pero una fuerza distinta ya se alzaba desde el este. Una fuerza ajena a los viejos rituales y al honor sentimental. Su nombre era Oda Nobunaga. No era ni dragón ni tigre. Era una conflagración que devoraba todo a su paso. Pragmático hasta la médula, veía las viejas tradiciones como un mero obstáculo para unificar el país bajo su mandato. Fue el primero en comprender que el futuro de la guerra no residía en los nobles duelos de los samuráis. En 1543, un barco portugués naufragó frente a las costas de Japón. Los supervivientes trajeron consigo una curiosidad, el arcabuz, un arma de fuego larga y tosca, que los samuráis trataron inicialmente con desdén. ¿Qué podía hacer aquel palo humeante contra una espada forjada por un maestro y afilada durante décadas de entrenamiento? ¿Qué podía hacer un campesino con un rifle contra un guerrero con armadura de acero cuya vida era la guerra? Oda Nobunaga respondió a esta pregunta. No solo vio el potencial del arcabuz, sino que lo transformó en un sistema. Creó un ejército donde miles de soldados de infantería, los Ashigaru, eran entrenados para cargar y disparar sus armas al unísono, como un solo mecanismo. El clímax había llegado. Fue aquí, en 1575, en los campos empapados por la lluvia de Nagashino, donde el viejo mundo chocó frontalmente con el nuevo. De un lado, 15,000 guerreros del clan Takeda, liderados por Katsuyori, hijo de Shingen. Su núcleo, la caballería más temible y renombrada de todo Japón, personificaba el poderío samurái y un espíritu indomable. En el otro bando se encuentra el ejército combinado de Oda Nobunaga y su astuto aliado, Tokugawa Ieyasu. Su arma principal son 3,000 Ashigaru, soldados de infantería plebeyos armados con arcabuces portugueses y ocultos tras sencillas barricadas de madera. Takeda Katsuyori, fiel al legado de su padre y al honor de un samurái, dio la orden de atacar. La tierra tembló cuando una avalancha de jinetes se abalanzó sobre el enemigo. Era una escena digna de un relato heroico. Banderas ondeando, gritos de furia, el fulgor de las lanzas. Esperaban enfrentarse al mismo ataque desesperado, librar una feroz batalla donde prevalecería el espíritu más fuerte. En cambio, los recibió un rugido, un muro de fuego. La primera línea de arqueros de Nobunaga disparó una descarga. Luego, sin romper la formación, se retiraron para recargar. Una segunda línea ocupó su lugar, una descarga, luego una tercera, otra descarga. Aquello no era una batalla, era una masacre, mecánica, impersonal, eficiente. Las balas de plomo perforaban las armaduras lacadas con la misma facilidad que el papel. Los mejores guerreros de Japón, la flor y nata del clan Takeda, cayeron de sus monturas, cegados por el fuego de hombres a quienes ni siquiera consideraban guerreros. Cargas heroicas se estrellaron contra un muro de fuego y madera. Honor, valor, siglos de experiencia con la lanza y la espada, todo resultó inútil ante una nueva y despiadada tecnología bélica. Al atardecer, todo había terminado. La legendaria caballería Takeda había dejado de existir. Más de 10,000 de sus guerreros yacían muertos en los campos de Nagashino. Esto era más que una simple derrota militar. Era una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte para el viejo mundo,
la era de los estados guerreros arrasó con muchos de los ideales del Bushido. Pero de esas cenizas, del fuego de Nagashino, nació un nuevo código, un código de supervivencia, un código de pragmatismo. Un samurái ya no podía ser simplemente un guerrero. Para sobrevivir, debía convertirse en político, estratega, administrador y aceptar que el mundo había cambiado para siempre. El honor ya no residía en el filo de la espada. Ahora debía encontrar un nuevo hogar. A mediados del siglo XVI, Japón casi había olvidado la paz. Durante un siglo, el país ardió en las llamas de la guerra civil, conocida como el Sengoku Jidai, la era de los estados guerreros. Ambiciosos daimios, señores feudales, desgarraron las tierras del archipiélago como espadas ancestrales la seda. Pero de este caos surgieron tres figuras, tres dragones, destinados a forjar la nación en el crisol de la guerra. El primero fue Oda Nobunaga, cruel, brillante e intolerante con la tradición. No negociaba, dictaba las condiciones. No pedía lealtad, la exigía bajo pena de muerte. Sus enemigos lo llamaban el señor demonio del sexto cielo, y no tenía prisa por acallarlos. Su ejército, el primero en Japón en ser armado en masa con arcabuces, marchaba de victoria en victoria, arrasando castillos y clanes que se interponían en su gran objetivo, Tenka Fubu, unir el imperio celestial bajo una sola espada. Para 1582 su sueño era casi tangible. 33 de las 66 provincias de Japón ya se habían sometido a su estandarte. Junto a él, a su sombra, crecieron otros dos dragones. Uno de ellos fue Toyotomi Hideyoshi. Hijo de un humilde campesino, comenzó su carrera como mozo de cuadra para Nobunaga. De baja estatura y rostro simiesco, poseía una mente tan aguda como un tanto y un carisma capaz de encantar a una serpiente. Nobunaga lo valoraba por su astucia y lealtad incondicional. Hideyoshi fue su mejor general, su herramienta más eficaz. El otro era Tokugawa Ieyasu, un daimyo sereno e increíblemente paciente, cuyo lema era: «Espera a que el cadáver de tu enemigo aparezca en el río». Era aliado de Nobunaga, un socio igualitario pero subordinado. Observaba, aprendía y esperaba. Su paciencia era su mayor arma, más letal que cualquier lanza yari. Era el verano de 1582. Nobunaga, embriagado de poder, se encontraba en Kioto, en el templo Hon-no-ji. Preparaba el último ataque hacia el oeste para aplastar al poderoso clan Mori. Solo lo acompañaba un puñado de guardaespaldas. ¿Qué más necesitaba? Todo el centro de Japón le pertenecía. Sus generales guiaban a sus ejércitos hacia nuevas victorias. Hideyoshi asediaba el castillo de Takamatsu y Ieyasu recorría las ciudades comerciales. Nobunaga era invulnerable, o eso creía. En la oscuridad del amanecer del 21 de junio, un grito de guerra rompió el silencio. No eran enemigos. Eran sus propias tropas. 10,000 samuráis bajo el mando de Akechi Mitsuhide, uno de los vasallos más leales de Nobunaga, rodeaban el templo. El motivo de la traición de Mitsuhide sigue siendo un misterio histórico, sepultado bajo cenizas y especulaciones. ¿Fue un insulto personal o un frío cálculo político? No lo sabemos. Solo sabemos que la espada que debía proteger su espalda atravesó el mismísimo corazón de su poder. Nobunaga luchó, no como un general, sino como un simple guerrero. Dicen que primero combatió con arco, luego con lanza, hasta que resultó herido. Al darse cuenta de que todo había terminado, se adentró en el templo en llamas. El señor demonio no tenía intención de entregar su cabeza al enemigo. Cometió seppuku
y las llamas se convirtieron en su pira funeraria. El gran unificador, el hombre que casi reunificó Japón, quedó reducido a cenizas por una sola traición. La noticia, que viajó más rápido que un mensajero, sacudió al país. Se produjo un vacío de poder, y el poder aborrece el vacío. Hideyoshi, a cientos de kilómetros de la capital, se enteró de la muerte de su señor al día siguiente. Entonces, el hijo del campesino reveló su naturaleza feroz. Inmediatamente hizo las paces con el clan Mori, ocultándoles la noticia de la muerte de Nobunaga, y entonces logró lo imposible. En 6 días, su ejército completó una marcha de 200 kilómetros de regreso a Kioto. Este rapidísimo redespliegue, conocido como el Gran Giro de Chugoku, se convirtió en leyenda. Akechi Mitsuhide apenas tuvo tiempo de saborear su triunfo. Su reinado duró solo 13 días. En la batalla de Yamasaki, el ejército de Hideyoshi, sediento de venganza por su señor, derrotó al ejército del traidor. El propio Mitsuhide fue asesinado por campesinos mientras huía. La venganza se había consumado. ¿Y qué fue de Ieyasu? La noticia de la muerte de Nobunaga lo tomó por sorpresa, con un ejército reducido y rodeado de tierras hostiles. Su viaje de regreso se convirtió en una huida desesperada a través de las montañas de la provincia de Iga, infestadas de ninjas y bandidos. Milagrosamente, sobrevivió gracias a la lealtad de sus vasallos y a su propia cautela. Regresó a sus dominios, pero perdió la oportunidad. El primer dragón había caído. El precio de sus ambiciones se pagó con su propia sangre. Pero su muerte no sumió a Japón en el caos. Al contrario, se convirtió en un catalizador. Hideyoshi, tras vengar a su señor, tomó su estandarte y heredó su espada. Se convirtió en el nuevo centro del poder. Ieyasu continuó observando y esperando. La lucha por el legado de Nobunaga no había hecho más que empezar. La unificación exigía un nuevo precio, y los 2 dragones supervivientes estaban dispuestos a pagarlo, cada uno a su manera. La sangre y el barro de Sekigahara se secaron. En 1600, cuando la niebla se disipó sobre el campo sembrado de los cuerpos de decenas de miles de guerreros, no solo terminó una batalla, terminó un siglo, el siglo del país en guerra. El vencedor, Tokugawa Ieyasu, no miró al pasado, sino al futuro. Comprendió que no bastaba con derrotar al enemigo, tenía que destruir la posibilidad misma de otra guerra, y para lograrlo, tuvo que hacer lo impensable: aniquilar el alma de toda una clase, el alma del samurái. Así comenzó la Gran Paz, el período Edo, 250 años sin una sola guerra importante en las islas japonesas. Pero esta paz no se construyó sobre la confianza, sino sobre el hierro, sobre la férrea voluntad del shogun y los barrotes dorados de la jaula en la que confinó a aquellos que, apenas el día anterior, habían decidido el destino del país con la espada. En 1603, Ieyasu asumió el título de shogun y la maquinaria del poder comenzó a funcionar. Su principal instrumento fue el buke shohato, o reglamento para las casas guerreras. No se trataba de un código de honor, sino de una ley opresiva. A partir de entonces, los daimyo, poderosos señores feudales, no podían reparar las murallas de sus castillos sin el permiso del shogunato. No podían casar a sus hijos sin la aprobación de Edo. Cada uno de sus movimientos, cada respiro, era vigilado. Los antiguos clanes cuyos ancestros habían luchado junto a los emperadores quedaron reducidos a meros engranajes de la maquinaria del shogunato. Y entonces llegó el instrumento de control más ingenioso y cruel, el sistema Sankin Kotai,
un sistema de toma de rehenes, elevado a la categoría de ritual estatal. Cada daimyo estaba obligado a pasar un año en la nueva capital, Edo, y el siguiente en su propio dominio. Pero su esposa y su heredero debían permanecer en Edo, para siempre. En esencia, en un cautiverio honorable. Imaginen estas procesiones, una serpiente interminable que serpenteaba por los caminos de Japón. Miles de samuráis, sirvientes y porteadores, palanquines de madera lacada, con sus escudos mon brillando al sol. Era un gran espectáculo, una demostración de riqueza y estatus, pero también un camino enjaulado. Viajar y mantener 2 residencias arruinaba a los daimyo, agotando sus reservas de oro que podrían haber destinado al ejército. Invertían su energía en etiqueta y pompa, no en conspiraciones. El shogunato los obligaba a competir no en el campo de batalla, sino en el lujo de sus propiedades capitales. ¿Qué fue del samurái? Del guerrero cuya vida fue el camino de la espada. Su mundo se había puesto patas arriba. La espada, acostumbrada al peso de la sangre, ahora reposaba sobre un soporte de seda en el tokonoma, convertida en una obra de arte, un símbolo de estatus, más que en un arma. La mano que solo había conocido la empuñadura de una katana y las riendas de un caballo de guerra, ahora aprendía a escribir jeroglíficos en papel de arroz. El guerrero se estaba convirtiendo en un funcionario, un burócrata. La vida cotidiana del samurái ya no se llenaba con el estruendo del acero, sino con el crujir de los papeles. Recopilaba informes fiscales, mantenía los registros de tierras y resolvía las disputas campesinas. Su energía, su disciplina, su lealtad, todo lo que lo convertía en el guerrero ideal, se dirigían ahora a mantener un orden inquebrantable. El bushido, el código del guerrero, comenzó a mutar. De ser un conjunto de reglas para el campo de batalla, evolucionaba hacia una doctrina ética para los funcionarios públicos. La lealtad al Señor ya no significaba estar dispuesto a morir por Él en la batalla, sino la impecable gestión de los asuntos de su cargo. Fue una era de paradojas. Los samuráis ocupaban la cúspide de una estricta jerarquía social, por encima de campesinos, artesanos y mercaderes. Portaban 2 espadas como símbolo de su derecho exclusivo a la violencia, pero tenían prohibido usarla. Eran una élite, pero su salario, una mera ración de arroz, a menudo no alcanzaba para cubrir el alza de precios fijada por los intrigantes mercaderes a quienes despreciaban. Muchos guerreros se endeudaron con prestamistas, perdiendo así su último vestigio, la independencia económica. Pero no todos encajaban en este nuevo mundo. Miles de samuráis, tras perder a sus señores en las recientes guerras, se convirtieron en ronin, hombres errantes, vagabundos sin amo, sin propósito, con una sola habilidad: matar. Eran un recordatorio viviente de un pasado sangriento y un polvorín bajo los cimientos de la gran paz. Y aquel barril explotó. En 1637 estalló la rebelión de Shimabara. Campesinos y ronin desesperados, unidos por la fe y el hambre, desafiaron la autoridad del shogún, y el gobierno respondió con toda su monstruosa fuerza. Más de 100,000 soldados fueron desplegados para sofocar a 40,000 rebeldes. El asedio del castillo de Hara duró meses. Cuando cayó, comenzó una masacre. Casi todos los que estaban dentro fueron ejecutados. Esta cruel lección enseñó a todos: la era en que el destino podía cambiarse con la espada había terminado para siempre. Así, el samurái se encontró atrapado en una jaula dorada. Lo alimentaban, lo respetaban, lo celebraban en poemas y obras de teatro. Su armadura, cubierta por una fina capa de polvo, reposaba en un rincón de la casa como una reliquia familiar. Vivía en un mundo
con el que su abuelo solo podía soñar. Pero en ese mundo ya no había lugar para él, un guerrero. Se había convertido en el guardián de su propia paz, el custodio de un orden que lo había privado de lo más importante, el sentido de la existencia. Y al contemplar sus espadas, quizás se preguntó por primera vez, ¿qué es más peligroso para un guerrero? ¿Una guerra que podría matarlo o una paz que lo vuelve innecesario? 1701 era Genroku. La sentencia del shogun sonó como un requiem. Asano Naganori, daimyo de Ako, había muerto. Sus tierras fueron confiscadas. Su castillo fue entregado a los funcionarios. Sus samuráis, que hasta ayer eran el orgullo de todo un clan, ahora no eran nada. Se habían convertido en ronin, guerreros sin amo, olas en un vasto mar. Según la ley del shogunato, la justicia había prevalecido. Asano había desenvainado su espada dentro de los muros del Palacio Imperial, un crimen castigado con una sola pena, el seppuku. Pero para sus vasallos, la justicia había sido violada. Kira Yoshinaka, el arrogante funcionario cuyos insultos habían llevado a su señor a la desesperación, seguía vivo e ileso. Ni siquiera había recibido una reprimenda. El código del Bushido, el código de honor del guerrero, exigía venganza. La ley del shogunato la prohibía. La elección que se presentaba ante los 300 ronin era entre la lealtad a la memoria de su señor y la obediencia a la autoridad suprema, entre el honor y la vida. Al frente del clan huérfano se encontraba Oishi Kuranosuke, un consejero sabio y prudente. Comprendía que cualquier ataque inmediato contra Kira, cuya finca en Edo estaba protegida como una fortaleza, sería un suicidio, inútil y absurdo. Kira aguardaba el ataque. Sus espías vigilaban cada movimiento del antiguo samurái de Ako, y entonces Oishi dio comienzo a su largo y humillante espectáculo, el mayor engaño en la historia samurái. Disolvió a sus hombres, instándolos a buscar una nueva vida. Él mismo se trasladó a Kioto y tocó fondo. Se le veía en las casas de té del distrito de Gion, rodeado de geishas. Su habla se había vuelto pastosa por el sake, su ropa estaba descuidada. Discutía públicamente con los transeúntes, dormía en las calles, ganándose el desprecio de aquellos que el día anterior le habían reverenciado. Se divorció de su fiel esposa y envió a sus hijos lejos, para que no se deshonraran con su caída. Los espías de Kira informaron diligentemente a su señor. La amenaza había desaparecido. El guerrero Oishi había muerto, dejando solo a un patético borracho. Esta farsa duró más de un año, casi 2 años de humillación, expectación y preparación secreta. Muchos de los antiguos samuráis no pudieron soportarlo más. Estaban desilusionados con su líder, cansados de esperar, y eligieron la vida. De más de 300 leales vasallos, solo 47 permanecieron, los más firmes. Los más devotos, aquellos para quienes el deber era más importante que la vida misma. En secreto, al amparo de la noche, se reunieron en Edo, disfrazados de mercaderes, monjes y artesanos. Juraron un pacto de sangre, sellando sus nombres a una sentencia común. Su objetivo era uno solo. Su destino estaba sellado. Mientras Oishi cumplía con su deber, sus hombres no se quedaron de brazos cruzados. Estudiaron los planos de la finca de Kira, memorizando cada recoveco, cada entrada y salida. Contrabandearon armas y armaduras a la capital, ocultándolas en convoyes mercantiles. Esperaron una señal, y la señal llegó. Kira Yoshinaka, finalmente seguro de su seguridad, despidió a la mitad de su guardia personal. Creía que el patético ronin de Ako ya no representaba una amenaza. Fue su error fatal. Invierno
de 1702, 14º día del 12º mes, noche profunda y silenciosa. Edo está cubierta de nieve, que amortigua los sonidos y oculta las sombras. 47 figuras con sencillas túnicas oscuras, con un símbolo en las mangas, convergen silenciosamente en la finca de Kira. Sus rostros están ocultos, portan lanzas y espadas. En sus corazones, una gélida determinación. Oishi dividió su ejército en 2 grupos. Uno, bajo su mando, atacó la puerta principal. El otro, liderado por su hijo, avanzó desde la retaguardia para cortar cualquier vía de escape. El redoble de un tambor rompió el silencio de la noche, la señal para atacar. Los Ronin avanzaron como un solo cuerpo, como 47 hojas de una sola espada. No eran bandidos. Antes del asalto enviaron un mensajero a sus vecinos, explicándoles que no eran ladrones, sino guerreros que venían a vengar su muerte, y que ningún civil sufriría daño alguno. La batalla en la finca fue breve pero feroz. Los guardias de Kira, tomados por sorpresa, lucharon con desesperación, pero no se enfrentaban solo a guerreros. Se enfrentaban a una idea, la de la justicia restaurada. Los Ronin actuaron al unísono y sin piedad. No buscaban gloria, buscaban un único objetivo, pero Kira no aparecía por ninguna parte. Registraron cada rincón, cada habitación. Su cama aún estaba caliente pero vacía. Por un momento creyeron que había huido, pero entonces uno de los Ronin descubrió un armario secreto, oculto tras un gran pergamino. Allí, temblando de miedo entre las brasas y la leña, se escondía quien había asesinado a su amo. Lo arrastraron hacia la luz. Oishi Kuranosuke se arrodilló ante él con el mayor respeto. Se dirigió a Kira por su título completo y le explicó el motivo de su visita. Le ofreció la muerte honorable propia de un samurái mediante el seppuku. Incluso le ofreció la misma daga con la que su señor Asano se había abierto el vientre. Pero Kira Yoshinaka permaneció en silencio, paralizado por el terror. Le faltaba el valor para morir con dignidad. Viendo su cobardía, Oishi dio la orden. La cabeza de Kira fue separada de su cuerpo de un solo golpe. La venganza se había consumado. Tras apagar todas las luces para evitar un incendio, los 47 Ronin abandonaron la finca. Marcharon en formación por la ciudad al amanecer, rumbo al templo Sengakushi, donde yacía su señor. Al frente portaban la cabeza de su enemigo ensartada en la punta de una lanza. El pueblo de Edo, despertado por la noticia, se apartó en silencio ante la solemne procesión, observándolos con una mezcla de temor y admiración. Ante la tumba de Asano, lavaron la cabeza de Kira en el pozo y la depositaron como última ofrenda. Su deber había sido cumplido. Ahora solo les quedaba esperar el veredicto del shogun. Habían quebrantado la ley del Estado, pero se habían mantenido fieles a la ley del honor. Y todo Japón, conteniendo la respiración, aguardaba para ver cuál de estas leyes prevalecería. 250 años. Durante un cuarto de milenio, Japón fue un mundo aparte. Un jardín cerrado donde el tiempo fluía según sus propias leyes, únicas e irrepetibles. El shogunato Tokugawa, tras imponer la paz con mano de hierro, aisló el país del mundo exterior. La política de Sakoku, o país encadenado, transformó las islas en una fortaleza impenetrable. Solo una pequeña ventana a Nagasaki, el puesto comercial holandés de Dejima, conectaba esta civilización con el resto del planeta. Para los samuráis, cuya vida se definía por la lealtad a su señor y el ritual, el mundo más allá de los mares era una abstracción, una leyenda, algo que no podía afectar a su espada, a su honor, a su comprensión del universo. Pero el mundo exterior no se quedó quieto.
Había adquirido la energía del vapor, forjado una nueva generación de armas y construido barcos que no necesitaban viento de cola, y este mundo se desplazaba hacia el este. El 8 de julio de 1853, la paz de la bahía de Edo se hizo añicos. 4 barcos aparecieron en el horizonte, pero no eran los habituales juncos mercantes, ni las elegantes embarcaciones de vela europeas. Eran los Kurofune, los barcos negros. Sus cascos, cubiertos de brea, parecían fortalezas flotantes, y sus chimeneas expulsaban un humo denso y grasiento hacia el cielo japonés, el aliento de máquinas desconocidas. Lo más monstruoso era que se movían contra el viento, cortando las olas con una fuerza antinatural y aterradora. Para los pescadores y los samuráis de la guardia costera era un espectáculo del inframundo. Demonios de ultramar. El escuadrón estaba al mando del comodoro Matthew Perry, enviado del 13º presidente de los Estados Unidos, Millard Fillmore. Portaba una carta y un ultimátum. Sus barcos, armados con 63 cañones modernos, fondearon justo frente a la capital, provocativamente cerca del castillo del Shogun. Los oficiales japoneses, siguiendo un protocolo centenario, rodearon al escuadrón en pequeñas embarcaciones y exigieron que los bárbaros se retiraran a Nagasaki, el único lugar donde se les permitía hablar. La respuesta de Perry fue fría y tajante. Entregaría la carta del presidente únicamente al representante de mayor rango en persona. Cualquier intento de expulsarlo por la fuerza sería reprimido con violencia. Y para demostrar esta fuerza, sus cañones dispararon una salva, balas de fogueo. Pero el estruendo que resonó en Edo fue más elocuente que cualquier palabra. Hablaba el lenguaje universal de la pólvora y el acero. El shogunato estaba paralizado. Todo el sistema del bushido, todo el código guerrero, se basaba en la idea del valor personal y la disposición a morir por el señor en combate. Pero, ¿cómo enfrentarse en batalla a un enemigo que permanece fuera del alcance de la espada? ¿Cómo mantener el honor cuando el adversario puede arrasar la capital desde la seguridad del mar? Los consejeros del shogun estaban divididos. Algunos, los Hoi, clamaban por la necesidad de expulsar a los bárbaros, morir pero con tal de proteger la tierra sagrada de la profanación. Apelaban al espíritu samurái, al honor, a la tradición. Otros, los Kaikoku, observaban las chimeneas humeantes y comprendían que la guerra sería un suicidio. Veían un abismo entre las lanzas de bambú y los cañones estriados. Abogaban por la retirada, por ganar tiempo, por estudiar al enemigo y, algún día, igualar su fuerza. El shogun, débil y enfermo, era incapaz de tomar una decisión. Por primera vez en 2 siglos y medio, el gobierno del Bakufu solicitó consejo a todos los daimios, todos los príncipes del país. Este gesto fue una demostración de debilidad sin precedentes. Demostró a todo Japón que el gobernante supremo, el guerrero más importante, no sabía qué hacer. Perry, tras obtener la carta, no esperó respuesta. Actuó como un brillante psicólogo. Dijo que regresaría al cabo de 1 año para obtenerla y que volvería con una flota aún mayor. Y entonces se marchó, dejando a Japón solo con su miedo, su humillación y su división. El año transcurrió entre una actividad frenética y desesperada. Se construyeron fuertes costeros, se fundieron cañones primitivos y las tropas samuráis practicaron artes militares olvidadas. Pero todos comprendían la futilidad de estos esfuerzos. En febrero de 1854, Perry regresó, esta vez no con 4, sino con 9 barcos, casi 2.000 hombres, equipados con la tecnología más avanzada. El ultimátum se repitió, y el shogunato no tuvo más remedio. El 31 de marzo se firmó el Tratado de Kanagawa.
Según sus términos, Japón abrió dos puertos, Shimoda y Hakodate, a los barcos estadounidenses. Garantizó asistencia a los marineros estadounidenses náufragos y accedió a la apertura de un consulado estadounidense. Sobre el papel, parecía modesto. No era un tratado comercial, ni una alianza militar, solo unas pocas concesiones menores. Pero para Japón fue un desastre. La fortaleza impenetrable se había resquebrajado. 250 años de aislamiento terminaron bajo el fuego de la artillería naval. El shogún, quien por su propia naturaleza era el principal protector del país, fue incapaz de defenderlo. Inclinó la cabeza ante los bárbaros. Para la clase samurái, esto fue más que una simple derrota política. Fue un golpe existencial. Si un gobernante no puede defender su país, ¿de qué sirve? Si una espada es inútil contra un cañón, ¿qué sentido tiene el camino del guerrero? El honor sobre el que se había construido su mundo quedó pisoteado, y de esta humillación nació la rabia. Una rabia que pronto arrasaría el shogunato y cambiaría para siempre el destino de Japón. Los barcos negros trajeron mucho más que bienes y tecnología. Trajeron el fin de una era. 1877. Habían transcurrido 10 años desde que el emperador Meiji recuperó el poder absoluto, y Japón, como un dragón que despierta, se desprendía de las viejas escamas del feudalismo. Los ferrocarriles atravesaban antiguas provincias, los cables del telégrafo zumbaban sobre los arrozales y los barcos de vapor procedentes de todo el mundo humeaban en los puertos. Una era que había durado 7 siglos se desmoronaba. Los samuráis, otrora el pilar de la nación, ya no tenían cabida en este nuevo mundo. El edicto de Haitorei les prohibió portar espadas en público. Sus almas, su símbolo de estatus, quedaron confinadas a sus vainas. Sus salarios, que durante siglos les habían asegurado la lealtad, fueron reemplazados por bonos del gobierno, cuyo valor se depreció rápidamente. Los antiguos amos de la vida se convirtieron en funcionarios, comerciantes y a veces simplemente en mendigos. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la situación. En la isla sureña de Kyushu, en el dominio de Satsuma, vivía un hombre que se convirtió en leyenda incluso en vida: Saigo Takamori, un gigante cuyo nombre resonó por todo Japón. Fue uno de los artífices de la restauración Meiji, el hombre que condujo al país hacia un nuevo siglo, pero no pudo ver cómo se destruía la clase social que representaba. Tras su retiro, regresó a su Kagoshima natal y fundó las academias militares privadas Shigako. Para Tokio, esto fue como crear un estado dentro de otro. Decenas de miles de antiguos samuráis acudieron en masa a Saigo. Allí no solo estudiaron ciencia militar, sino que también vivieron según los antiguos preceptos del Bushido. Su lealtad no era hacia el nuevo gobierno de burócratas sin rostro, sino hacia su líder y las antiguas tradiciones. La paciencia de Tokio se agotó. En enero de 1877, el gobierno envió barcos para retirar las armas y municiones del arsenal de Kagoshima. Fue una bofetada, una chispa que cayó en un polvorín. Sin esperar órdenes, los estudiantes de la Academia de Saigo se apoderaron del arsenal. Saigo Takamori, consciente de que no había vuelta atrás, tomó su decisión. Condujo a su ejército hacia el norte, rumbo a Tokio. No pretendía derrocar al emperador, a quien seguía siendo fanáticamente leal, sino cuestionar al gobierno, que, en su opinión, había traicionado el espíritu de Japón. Fue una marcha de fantasmas. Decenas de miles de guerreros, ataviados con armaduras tradicionales, armados con espadas y viejos arcabuces, marcharon a través de una nieve sin precedentes en Kyushu. Contra ellos, el gobierno imperial desplegó un nuevo ejército.
Un ejército reclutado entre campesinos y habitantes de las ciudades, vestido con uniformes occidentales, entrenado por instructores europeos y armado con los más modernos fusiles Krupp y ametralladoras Gatling de fuego rápido. El primer bastión en el camino de los samuráis fue la fortaleza de Kumamoto. Una pequeña guarnición de 4.000 soldados del ejército imperial resistió un asedio de 50 días contra fuerzas superiores. Las antiguas murallas, que deberían haber caído ante el ataque de los guerreros más valientes de Japón, se mantuvieron firmes. El tiempo jugó a favor de los rebeldes. La batalla decisiva tuvo lugar en el paso de Tabaruzaka. Durante 17 días y noches, bajo una lluvia torrencial y en un lodazal pegajoso, el viejo y el nuevo mundo chocaron en un combate a muerte. Los desesperados ataques de los samuráis, su legendaria maestría con la espada, su valentía sobrehumana, todo fue aniquilado por la fría disciplina y el intenso fuego del ejército regular. El sonido de las katanas cortando el aire fue ahogado por el rugido de la artillería. Aquí, en estas colinas, la rebelión de Satsuma fue herida de muerte. Comenzó una larga y angustiosa retirada hacia el sur. El ejército de Saigo se fue desvaneciendo día tras día. Perseguidos, hambrientos y sin munición, los samuráis libraron una batalla de retaguardia, pero el resultado era inevitable. En septiembre, no quedaban más de 500 de los miles de guerreros. Estaban rodeados en la colina de Shiroyama, con vistas a su Kagoshima natal. Un ejército imperial de 30.000 hombres se alzaba contra ellos. Los navíos de la armada bombardeaban sus posiciones desde el mar. Saigo y sus oficiales pasaron la noche anterior a la batalla final cantando y componiendo poesía, como correspondía a guerreros que se enfrentaban a una muerte segura. Eran los últimos de la casta que había gobernado Japón durante 700 años, y lo sabían. Al amanecer del 24 de septiembre de 1870, Saigo Takamori, gravemente herido en el muslo, cometió seppuku. Su leal camarada, como dictaba el ritual, puso fin a su sufrimiento con un único tajo de espada. Los samuráis supervivientes, al presenciar la muerte de su líder, desenvainaron sus espadas y lanzaron su asalto final contra las posiciones erizadas de bayonetas y ametralladoras. Esto no fue una batalla por la victoria, fue un ritual. El acto final y sangriento del código Bushido, representado en el escenario de la historia. En cuestión de minutos, todo había terminado. El sol de un nuevo día se alzó sobre la colina Shiroyama, iluminando los cuerpos del último samurái. La era de los guerreros había terminado, la era de los soldados había comenzado, y el mito del último samurái apenas iniciaba su viaje hacia la eternidad. La era de los samuráis no terminó con el fragor de una batalla final, ni con el tintineo de espadas rotas. Transcurrió silenciosamente, casi anodinamente, en el rasgueo de las plumas al firmar decretos. En 1868, con el inicio de la restauración Meiji, Japón dio un salto desesperado hacia el futuro. Y en ese futuro, impregnado de carbón y aceite de motor, no había lugar para los guerreros del pasado. Su clase social fue abolida. El derecho a portar dos espadas, el daisho, ese símbolo visible de alma y estatus, se convirtió en un delito. La seda del kimono fue sustituida por la tosca lana de un uniforme europeo. Los señores de antaño, cuya palabra era ley, se convirtieron ahora en funcionarios, escribientes, oficiales del nuevo ejército imperial o, lo peor de todo, simplemente en don nadie. Sus castillos se transformaron en cuarteles, sus tierras en prefecturas, sus espadas que durante siglos habían derramado sangre y preservado el honor, fueron relegadas a chatarrerías o
o se oxidaron lentamente en armarios. El guerrero dejó de existir físicamente, pero cuando el cuerpo muere, el espíritu busca un nuevo hogar. Y en este vacío, dejado por una clase desaparecida, nació un mito. Su creador fue un hombre que apenas empuñó una espada. Se llamaba Nitobe Inazo. Diplomático, erudito y cristiano, educado en Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, en un intento por explicar los fundamentos morales de su país a sus amigos occidentales, escribió un breve libro. Un libro escrito en inglés, para lectores occidentales. Se titulaba Bushido, el alma de Japón. En él, Nitobe reunió las diversas virtudes samuráis: lealtad, honor, autocontrol, valentía, y las presentó como un código único, coherente, casi caballeresco. Estableció paralelismos con la nobleza europea, citó a Shakespeare y la Biblia, creando la imagen de un guerrero noble, comprensible y atractiva para los extranjeros. No mintió, pero creó una construcción idealizada. Recurrió a lo mejor de diversas épocas, omitiendo la crueldad, la traición y el pragmatismo de la verdadera historia samurái. Creó el Bushido, que, en una forma tan cristalizada, jamás existió. Creó una hermosa leyenda, pero los mitos, una vez nacidos, cobran vida propia. Y esta leyenda, creada para la exportación, regresó a su tierra natal irreconocible. En el Japón militarizado de las décadas de 1920 y 1930, la idea de un código espiritual guerrero unificado demostró ser una herramienta invaluable. La idea de Nitobe fue retomada, reformulada, depurada de virtudes inconvenientes como la compasión y la justicia, y transformada en un culto absoluto al deber. Un deber no para con un señor, no para con un clan, sino para con la nación, encarnada en la figura del emperador. El Bushido se transformó de reflexión filosófica en un código militar. El honor se convirtió en sinónimo de obediencia ciega. El valor, en la disposición a morir a la primera orden. Morir en batalla por el emperador se proclamó la máxima expresión de este nuevo y distorsionado código. El mito se convirtió en un arma. Y esta construcción alcanzó su clímax más terrible y trágico en el rugido de los motores sobre el Océano Pacífico. Kamikaze, viento divino. Jóvenes pilotos, estudiantes de antaño, artistas y poetas se ataron cintas blancas hachimaki a la frente. Realizaron un ritual de despedida, bebiendo su última copa de sake. Abordaron aviones con combustible para un solo viaje y cargados de explosivos. Les habían enseñado que su sacrificio era la máxima expresión del Bushido. No eran samuráis. Eran hijos del siglo XX, criados con un mito nacido en las páginas de un libro escrito en inglés. Lo dramático es que lo creyeron sinceramente. Sus últimas cartas no están llenas de odio, sino de amor por la familia y tristeza ante la fugacidad de la vida. Volaron hacia su muerte, guiados por el eco de un código que sus ancestros jamás conocieron en esta forma. En agosto de 1945, este mito quedó reducido a cenizas por el fuego atómico. Junto con el imperio se derrumbó la ideología que había conducido a su catástrofe. La palabra Bushido se convirtió casi en una maldición, sinónimo de fanatismo y muerte sin sentido. Parecía que, esta vez, el eco se había apagado para siempre, pero no se extinguió, simplemente cambió de forma. En el milagro económico japonés de la posguerra, la sombra del samurái renació de la manera más inesperada, en la figura del salaryman, el oficinista. Lealtad a la empresa hasta la muerte, una vida entera de servicio a un solo amo, trabajar 12 horas al día como muestra de fortaleza y autodisciplina, solidaridad de grupo, donde los intereses de la empresa priman sobre los personales, el honor de la empresa,
que debe defenderse a costa del tiempo y la salud. La espada no se convirtió en arado, sino en un maletín. El campo de batalla fue reemplazado por una sala de conferencias. Esto, por supuesto, ya no es Bushido. Es solo su lejano y distorsionado eco cultural, una costumbre arraigada que pervive incluso cuando su significado original se ha perdido. ¿Qué es el Bushido? No es un código monolítico grabado en piedra. Es un río que ha cambiado su curso a lo largo de los siglos. Fue una dura ley de supervivencia durante la era de las provincias en guerra. Se convirtió en una filosofía refinada durante los años de paz del shogunato. Se transformó en un mito romántico para los extranjeros. Se convirtió en una ideología letal en manos de los militares y se ha disuelto casi por completo en la ética empresarial y la cultura popular del siglo XXI, donde el samurái es un personaje de anime o videojuego. La historia del Bushido no trata tanto de cómo eran los samuráis, sino más bien de cómo las personas de diferentes épocas deseaban que fueran. Es un ejemplo supremo de cómo el pasado puede reinventarse para satisfacer las necesidades del presente. La espada en la vitrina del museo ya no derrama sangre, refleja nuestros rostros, y en esos reflejos buscamos no tanto la verdad sobre los guerreros del pasado como respuestas a preguntas sobre nosotros mismos.